¿Qué tal? Recibe un saludo donde quiera que estés. Bienvenido a esta nueva cápsula y video relacionada con la electrónica analógica. En esta ocasión vamos a conocer y a implementar un circuito con el famoso temporizador 555. Es un tema obligatorio para todos aquellos que estudian o se aficionan en la electrónica. Conoceremos su estructura interna, algunos conceptos y definiciones importantes para caracterizar su funcionamiento. Posteriormente lo implementaremos en un circuito en el protoboard en configuración de astable. Vamos a comenzar. Antes de empezar a ver el funcionamiento de este pequeño y famosísimo chip, debemos saber que se puede comportar de dos maneras, como un oscilador y también lo puede hacer como un temporizador. Cuando el 555 se comporta como un oscilador, decimos que su funcionamiento es como astable. Cuando lo hace como un temporizador, podemos decir que su funcionamiento es monoestable. En esta ocasión lo vamos a ver como astable, es decir, como un oscilador. Podemos definir a un oscilador como un conjunto de elementos electrónicos que son capaces de generar una señal eléctrica. Y una señal eléctrica es cuando modificamos algún parámetro eléctrico. Vamos a tratar de entender qué es esto de modificar voltaje o corriente y generar una señal eléctrica. Observa el siguiente circuito. Tenemos dos resistencias y tenemos un interruptor en paralelo con R2. Si ahora definimos R1 igual a R2 e incluimos una fuente de alimentación de 5 volts, vamos a encontrar que el voltaje en el punto VO es la mitad de esos 5 volts. Ese nivel de voltaje podríamos graficarlo de esta manera. Tenemos un voltaje constante, pero ¿qué pasaría si accionamos el switch que tenemos aquí abajo? Esos 2.5 volts caerían prácticamente a cero. Y lo representaríamos de esta manera. Observa que no es una caída instantánea, es decir, aquí hay una pequeña pendiente porque es el tiempo que te tardas en accionar el interruptor. En estas condiciones ya estamos modificando el valor del voltaje. De estar en 2.5 ahora está en 0. ¿Qué pasa si ahora se vuelve a abrir el interruptor? En esa condición el voltaje vuelve a subir y estará presente esta pequeña pendiente con el tiempo en el que te tardas en volver a abrir el interruptor. Observa que al final estamos modificando el voltaje VO, un parámetro eléctrico. Ahora imagina que este abrir y cerrar del interruptor lo haces muchas veces en un intervalo de tiempo. Supongamos un segundo, lo haces 3 veces en un segundo. Si graficamos ese funcionamiento, podemos ver que 3 veces accionaste el interruptor y que al final está generando este tipo de gráfica. Vemos que se empieza a configurar una señal eléctrica en la cual estamos modificando un parámetro, en este caso el voltaje. Podemos decir entonces que al accionar rápidamente el interruptor, estas dos simples resistencias junto con el push se está convirtiendo en un oscilador. Una vez que sabemos de forma muy básica cómo podemos generar una señal eléctrica, debemos conocer que a este tipo de representaciones la rigen algunos parámetros. Son la frecuencia, que en general podemos definirla como el número de veces que en este circuito se cerró el interruptor. Si aquí en la gráfica identificamos el punto exacto en el que comienza a cerrarse el interruptor, lo tenemos en esta línea punteada. Se abre el interruptor y se vuelve a cerrar justamente en esta línea punteada. Esta es la señal que se está generando en nuestro circuito y el número de veces que se va a repetir este ciclo es la frecuencia. El segundo parámetro con el que caracterizamos o modelamos una señal eléctrica es la amplitud. Y eso se refiere a la magnitud que tiene sobre el eje vertical esa señal eléctrica. En este caso vemos que su nivel máximo es de 2.5 volts. El tercer parámetro se llama fase. Es un poco más elaborado. Tiene que ver con el tiempo. Imagina que toda esta señal la recorriéramos a la derecha o a la izquierda sobre el eje horizontal. Ese movimiento a la derecha o a la izquierda se denomina fase. A estos tres parámetros básicos podemos agregar el periodo. Y el periodo lo tenemos justamente aquí. Es el tiempo que se tarda en ocurrir un ciclo de nuestra señal. Podemos decir entonces que una señal la integran frecuencia, amplitud, fase, que regularmente se representa como un ángulo. Y aunque no es de los principales, podemos incluir al periodo. Este circuito nos sirvió para representar una señal eléctrica y conocer sus parámetros. En todo momento depende de que estés accionando o no el interruptor. Un circuito oscilador lo hace de manera automática y ese interruptor generalmente se sustituye por un transistor.
Además de los transistores funcionando como conmutador, son los capacitores y las resistencias los que posibilitan implementar circuitos osciladores, capaces de generar señales eléctricas de una manera autónoma. Por ahora nos vamos a quedar con generalidades para darle forma al funcionamiento de nuestro dispositivo, el 555. En esta ocasión vamos a implementar un clásico de clásicos en la electrónica. Se trata del generador o timer 555. Es un oscilador que nos va a generar una señal cuadrada con periodo y frecuencia determinada por los componentes que tiene asociados. Aquí en el diagrama lo observamos junto con una configuración de transistor como conmutador. Es una pequeña interfaz. El transistor va a encender y a apagar el diodo LED con la frecuencia que está recibiendo en su base proveniente del circuito oscilador 555. Vamos a implementarlo en el protoboard. Aquí tenemos los componentes físicos que vamos a utilizar. Un capacitor de 0.1 cerámico, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios, una resistencia variable o potenciómetro de 50K, una resistencia de 10K, una resistencia de 470, el transistor C1815, el diodo LED y el elemento estrella de este circuito, que es nuestro generador 555. Vamos a implementarlo en la protoboard. Aquí tenemos el circuito 555 integrado a la placa. Sabemos que tiene 8 pines y tenemos que identificar el pin número 1 y hasta el pin número 8. En este tipo de dispositivos generalmente traen una media luna. En este caso aquí identificamos la media luna y eso nos sirve de guía para saber que la patilla que está abajo de la media luna es la pata número 1. Y vamos a ir recorriendo el número de patas en U. Es decir, este es el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que identificamos el número de pin, entonces procedemos a armar el resto del circuito. Vamos a comenzar con la polarización del circuito, es decir, alimentarlo con un positivo y un negativo. Si vemos el diagrama, nos dice claramente que la pata 4 y la pata 8 van directamente conectados a 5 volts o al VCC y la pata 1 está a tierra o negativo. Aquí tenemos ya la conexión realizada. La pata 8 está conectada a través de este cable a positivo y la pata 4 está conectada también a positivo a través de este cable, y como marca el diagrama eléctrico, la pata 1 está conectado a negativo. Vamos ahora a conectar los dos capacitores, el capacitor electrolítico y el capacitor cerámico. La diferencia entre ellos es que uno tiene polaridad. Vemos que en la pata 2 está conectado el positivo del capacitor electrolítico. Efectivamente, el capacitor electrolítico tiene polaridad, mientras que el cerámico, que en esta imagen la tenemos a la derecha, es indiferente a cómo lo conectes. Tenemos abajo el símbolo eléctrico y checa que el electrolítico tiene un signo positivo en la barra pequeña. Así es como lo vamos a identificar. Físicamente, como dice en el video, podemos encontrar el signo negativo impreso en su cuerpo o el signo positivo. Eso en ocasiones depende del fabricante. Algo importante que debes considerar en los capacitores electrolíticos es el voltaje al que trabaja. Checa que aquí este capacitor es de 100 microfaradios a 16 volts. ¿Qué significa eso? La capacidad y el voltaje máximo al que puede funcionar este dispositivo. Otro aspecto importante también que debes considerar es la polaridad. Si este capacitor lo conectas al revés, se va a empezar a calentar y termina por explotar. Pon especial atención en la polaridad cuando lo conecte. Aquí tenemos el capacitor electrolítico. Como te había dicho, estos capacitores están polarizados, es decir, tiene un positivo y un negativo. Generalmente lo identificamos porque trae en el cuerpo del dispositivo el signo. En este caso, vemos que ahí trae el signo negativo y corresponde con esta patilla. Vemos que es un capacitor de 10 micros a 16 volts. Ahí ya tenemos conectados los dos capacitores. Checa que el electrolítico está conectado a la pata 2 y el capacitor cerámico a la pata 5. Checa que el negativo está conectado a tierra. El capacitor cerámico no tiene polaridad, puedes conectarlo como quieras. Vamos ahora a conectar las resistencias. Según el diagrama eléctrico nos dice que la resistencia de 10K
está conectado a la pata 7 de un lado y VCC o al positivo de la fuente de alimentación. Ahí ya tenemos conectada la resistencia de 10K. Vamos a conectar la resistencia variable. Si te fijas, la resistencia variable potenciómetro tiene 3 pines y en el diagrama solamente se están mostrando 2. ¿Cómo lo vamos a implementar en el proto? Los extremos van a estar conectados a la pata 7 y 6 y el centro lo vamos a conectar a cualquiera de estas dos. Este es el símbolo eléctrico de una resistencia variable. Checa que es el símbolo de resistencia que ya conoces, pero a este se le agrega una flecha en el centro. Vamos a ver cómo funciona. Podemos identificar sus extremos como número 1, el centro es el 2, el otro extremo es el 3. Lo tenemos ahí físicamente. ¿Por qué es variable? Si con un ohmmetro medimos la resistencia en los extremos, vamos a encontrar que es el valor especificado. Es justo el pin del medio, el número 2, el que va a variar con respecto a los extremos. Podemos moverlo a través de este eje. Si el eje está a la mitad, significa que entre el número 2 y el número 1 hay una resistencia de 25.000 ohms o 25K. La resistencia en el centro está a la mitad del valor. Pero ¿qué pasa si movemos ese eje en sentido antihorario? Ahora la resistencia entre el pin central y un extremo, en este caso el número 1, es muy pequeña. Y entre el número 2 y el número 3 prácticamente es el valor de la resistencia. Si vamos moviendo el eje en sentido horario, ahora se va a empezar a desplazar el valor de la resistencia. Y en esta situación tenemos que entre el número 2, que es el centro, y el número 3, ahora tenemos poca resistencia. Y entre el número 2 y el número 1 tenemos el valor máximo de la resistencia. En el diagrama eléctrico nos muestra algo como esto en la conexión de la resistencia variable o potenciómetro. Como hay un cortocircuito entre la pata 2 y la pata 3, esto lo aprovechamos para hacer una configuración de una resistencia variable solamente con 2 terminales. Si giramos el eje del potenciómetro y lo ponemos en la parte de abajo, entre 2 y 3 habrá prácticamente resistencia 0. Y la resistencia entre 3 y 1 será de 50K, pues toda la corriente pasaría a través de la resistencia. Si giramos el eje hasta el otro extremo, ahora el valor entre 2 y 3 será de 50K y entre 3 y 1 será prácticamente de 0, porque en esta situación la corriente eléctrica, en lugar de pasar por la resistencia, se va a ir por este cable y este cable tiene resistencia 0. Continuamos viendo el video. Aquí tenemos ya conectado el potenciómetro. Checa que los 3 pines están conectados a 3 nodos del protoboard y según el diagrama eléctrico debemos conectar los extremos a las patas 7 y 6. Ya tenemos conectados los extremos del potenciómetro a los pines 7 y 6. Ahora nos toca conectar el centro del potenciómetro a cualquiera de los extremos de él mismo. Ese cable blanco está conectando el centro del potenciómetro a la pata número 7. Regresando al diagrama eléctrico vemos que hay un puente entre el pin 6 y el pin número 2. Por lo tanto vamos a conectar un cable del pin 2 al 6 para hacer este puente. Ya tenemos conectados todos los componentes del 555. Ahora vamos a conectar el transistor como conmutador para poder encender el diodo LED. Aquí ya tenemos conectado el transistor. Como marca el diagrama, la resistencia de 470, en uno de sus extremos la conectamos a positivo y el otro extremo lo vamos a conectar al colector. Recordemos que en este transistor el colector es al centro. Y allí mismo en ese nodo vamos a conectar el positivo del diodo LED. El emisor está conectado a tierra a través de este cable negro. Y aprovechando que ahí tenemos negativo, conectamos también el cátodo del diodo LED. La base está conectada a través de una resistencia de 4700 a la pata 3 del circuito 555. Este cable azul está conectado a la pata 3. Y ya tenemos armado nuestro circuito. Vamos a ver cómo funciona. Vemos que es un oscilador que está generando una onda cuadrada y que la velocidad con que prende y apaga ese foco lo vamos a controlar con el potenciómetro. Vamos a girarlo. Ahí está la frecuencia mínima y en el otro extremo del potenciómetro tenemos la máxima frecuencia. La frecuencia depende
de los valores de los componentes a través de unas sencillas relaciones matemáticas. Como vimos en el circuito, el 555 está generando una onda cuadrada. El transistor la está recibiendo a través de la base y en la unión colector-emisor el switch está abriendo y cerrando para lograr encender y apagar al diodo número 1. Una vez que conocimos los parámetros básicos de la señal que genera el 555 en su configuración como A-stable, es importante conocer también la estructura interna. Con esto estaremos en posibilidad de determinar los valores de los dispositivos auxiliares en función de la frecuencia que necesitemos. En la segunda parte del video analizaremos esa estructura interna y su funcionamiento. Veremos cómo se configura como monoestable y cómo podemos calcular el tiempo de retardo de esa nueva función del 555. Busca el enlace que aparece a continuación.